Ustedes saben que aquí se mezclan buenas intenciones a veces con desinformación y bueno, en realidad todo el mundo tiene derecho a opinar. Yo, ustedes lo saben perfectamente, he defendido en esta tribuna varias veces esta norma. Me parecía que tenía más virtudes que defectos, que era perfectible, que era preferible incluso dejarla correr, pero como bien me dijeron doña Lourdes Alcorta y don Johnny Lescano hace unos días que estuvieron acá, el Congreso tiene que escuchar a la calle. Y como tiene que escuchar a la calle, pues hoy en día han dado una marcha atrás. Me acompañan justamente dos parlamentarios que han votado a favor de la derogatoria, Omar Chejade y Javier Velázquez Quején, a quien les agradezco la gentileza de estar, la gentileza de estar acá. En esta oportunidad dirán algunos que defiendo la posición oficialista. No, defiendo la posición principista que además la vengo defendiendo hace mucho tiempo. Yo soy de los que pienso que esta norma se quedó corta. La reforma laboral debió ser mucho más ambiciosa, mucho más articulada, mucho más profunda. Vio ver mucho más detalles, sin embargo fue una pequeña porción que se decidió regular, me refiero a porción segmento etario de edad, y al final efectivamente la grita callejera parece que dio resultados a nivel del Congreso de la República. El presidente le sopló la pluma el viernes al Parlamento y el Parlamento pues tomó la decisión. Yo empezaré, luego vamos a ver los detalles, pero yo empezaré pidiéndoles una reflexión sobre eso y poniéndome como abogado del diablo finalmente. ¿No hemos sentado un mal precedente en el sentido de que de aquí en adelante, pues mañana se busca una reforma en el sector salud, por ejemplo, con participación privada? Ojalá quisiéramos todo que fuera así. Y mañana la grita callejera, los médicos, las enfermeras, nuevamente volverían a ser reflexionar al Congreso y dar la marcha atrás en cualquier una decisión de este tipo. O sea, lo que nos preocupa es cuánto y cómo y de qué manera se escucha a la calle y cuánto estamos afectando, ¿no?, la seguridad jurídica y las decisiones que se tomaron de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes. A ver, Mario, primero decirle que el gobierno tuvo la mejor de las intenciones. La norma tenía aspectos muy positivos, que era formalizar a más de 1,5 millones o 2 millones de personas, de jóvenes, que no iba a abarcar evidentemente a los jóvenes que tenían más preparación, los capacitados, sino los que estaban sin ocupación, los que estaban en las calles, como se dice vulgarmente, pateando latas. Entonces, esa era la preocupación central del proyecto. Y los menos empleables, ¿no? Los menos empleables. Con menos capacidad. Entonces, capacitarlos a cada uno de ellos. Muy bien. Sin embargo, hay que reconocer algo. Hubo una falta de comunicación, ¿no es cierto?, entre la tecnocracia, la superestructura del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto?, y la opinión pública, pero sobre todo los jóvenes. Ok. Muchos de mis colegas, no quiero involucrar a mi amigo Javier Velázquez, aunque siempre discutimos con altura y con cariño, con afecto, pero muchos de la oposición política que votaron a favor hace mes y medio por la norma, haciendo un cálculo político y esa mala información o esa poca fluidez que había entre la tecnocracia y los jóvenes, se aprovecharon, digamos, de la coyuntura, porque viene un año electoral, un año preelectoral de cara a los comicios del 2016, entonces se juntaron a la ola. Y esto ocasionó un desbarajuste, y te lo decía off the record, Mario, que a pesar que la ley o el proyecto de ley tenía y tiene cosas muy importantes y favorables para los jóvenes mismos, sobre todo, como repito, los que son menos empleables, como tú bien has dicho, lamentablemente nos estábamos ensangrentando entre peruanos durante días, décadas, perdón, semanas, y si no son meses. ¿Me permite una observación? ¿Cómo no? Yo lo que he visto es una batalla intestina terrible en el gobierno. Anoche la renuncia de Sergio Tejada, cancerbero, pretendido cancerbero del expresidente García. ¿Y usted? Pero qué raro, mientras el presidente de la República le dice a Sergio Tejada... Con Castañeda y fue, no conmigo. Ok, pero hubo un debate, pero mientras hoy día, Ollanta calificó de desleal a Sergio Tejada, a usted votado en contra de la ley y no le han dicho nada. ¿Cómo es así? ¿Por qué a Tejada sí? Porque hizo pública la renuncia, simplemente. A ver, porque su motivo fue estar en contra de la ley Pulpín. No. Lo que pasa es que Sergio, al cual yo aprecio mucho, es un buen parlamentario, tiene mucho futuro, creo que por ahí se fue un poco de boca, ¿no es cierto? Y un poco ninguneó al presidente de la República al decir que al país lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Entonces cuando le preguntaron, ¿y el presidente de la República qué hace? El presidente de la República lo convence el MEF. Creo que fue, por decirlo menos, una falta de tino. ¿Y eso no es verdad? No es cierto, lo niego absolutamente, ¿sí? No es cierto. Y eso generó algunas discrepancias en la interna de la bancada y del partido.
Luego mi amigo Santiago empezó a decirle algunas cosas, hubo un fuego cruzado y Sergio probablemente por su juventud, tiene apenas 33, 34 años, su poca experiencia, cometió el exceso de renunciar. Yo creo que él hubiese manifestado o hubiera seguido manifestando sus discrepancias a la interna de la bancada del partido y no pasaba nada. Pero igual, digamos, digamos, la división ya estaba dada. O sea, han votado usted, ha votado en contra. 8 hemos votado. 8 en contra. Sí. O sea, ¿cuándo se dividió la bancada oficialista? Fíjate, cuando, en el caso mío, cuando hubo la votación de hace mes y medio aproximadamente, yo no estaba a favor del proyecto de ley, pero sin embargo hubo un voto disciplinado que de alguna manera, a través del vocero de la bancada, hizo votar a favor, nos hizo votar a favor de la ley. Sin embargo, no habían pues estas protestas callejeras, este ensangrentamiento que ha habido lamentablemente en las calles, las protestas, y creo que hay que reconocer como una autocrítica, Mario, la falta de comunicación que la vengo reclamando hace muchísimo tiempo, porque hay muchos ministros, y lo he dicho en tu programa y en muchos más, que se creen solamente técnicos y no políticos. Dicen, yo soy técnico, que el congresista que es político explique. No es así, ¿ah? Yo creo que el técnico, el ministro o el tecnócrata que está en un ministerio y mucho más sensible como es el Ministerio de Economía y Finanzas, debe salir a la calle y escuchar el ruido de los jóvenes. Esa es una crítica importante al gobierno. Con esta Velázquez, su opinión. Bueno, esta ley nació muerta. En economías dinámicas y economías integradas al mundo, los regímenes especiales sí se pueden condensar en una ley. Por ejemplo, el régimen especial de la micro y pequeña empresa, el régimen para los trabajadores pesqueros, para los agricultores. Lo que no se puede dar es una norma discriminatoria. O sea, tú por ser joven te voy a disminuir tus derechos. No es verdad que la ley crea derechos, disminuye derechos. Yo creo que no otorga beneficios, que es otra cosa. Segundo, pero bueno, es una interpretación. Y segundo, tiene ahí un mecanismo perverso. Promueve el lucro fácil de un sector que durante 10 años, o sea, de 2004 al 2014, la economía ha crecido. Qué bueno para el sector empresarial que ha visto, evidentemente, dinamizar sus organizaciones empresariales y su rentabilidad. Pero si nosotros formamos parte de la Alianza del Pacífico con Colombia, con Chile, con México, y después de los efectos perniciosos de la crisis financiera internacional, ¿qué ha hecho Colombia? El 2010 da una norma en virtud del cual le da beneficios tributarios a las empresas que incorporan jóvenes menores de 28 años a la formalidad. ¿Con qué finalidad? Atacar el desempleo y atacar Pero usted se olvida una cosa con esta Velázquez. terminar. Pero ¿a qué voy? Su ejemplo es muy bueno. Porque en el concierto de la Alianza por el Pacífico, Perú es el que exhibe la mayor rigidez laboral. Estamos por encima de Colombia, estamos por encima de México. Permíteme explicártelo. En el Perú no hay una ley general de trabajo, sí la hay en Colombia. Y te quiero decir algo más. En Colombia, ahora, en 2010, nosotros, después de los efectos de la crisis financiera, el Perú fue el único que pudo crecer al 1%. Colombia tuvo recesión como tuvieron todos los países de América Latina. Después del 2010 enfrentan los efectos de la crisis y promueven leyes con beneficios tributarios, permitiendo que las empresas se puedan apropiar de los aportes parafiscales, o sea, de los gastos de pensiones, de salud. Todo eso se lo devuelven a través de la deducción del impuesto a la renta, con tributos. Ahí hay una ley general del empleo. Hay las cajas de compensaciones en virtud de la cual los empresarios aportan una caja para que los días sábados y domingos le den condiciones de recreación, pero hay más flexibilidad y hay menos costo, congresista. Te voy a explicar. Ahora, ¿qué pasa? Las vacaciones, por ejemplo, el régimen general, solamente creo que hay en Perú y en un país más. O sea, el resto, ahora, vamos a ver. Mucho menos. Vamos al tema de la ley. Mira, si la micro y pequeña empresa tiene una ley de flexibilización laboral, lo tiene el sector agrario, el sector pesquero, ¿qué faltaba? Faltaba la ley de flexibilización para la gran empresa. Pues, ¿qué es lo que pasa? Durante 10 años las empresas obviamente han rentabilizado bien, nadie les ha tocado sus utilidades. Entonces no se necesitaba esa ley. ¿Qué querían? Su ley de flexibilización, ¿para qué? Para bajar los costos laborales de 54% a 17%. Hoy día las empleadas del hogar representan para los que los empleamos 27% de costos laborales. Y no es verdad, y te lo vuelvo a repetir, que esta ley va a favorecer a la microempresa, porque el costo laboral de la microempresa es 5%. O sea, un microempresario que ahora le hace esta ley, no la va a utilizar, no se va a formalizar. ¿Sabes por qué? Porque su costo laboral es 5%, no se va a someter a uno de 14%, como es la ley Pulpic. De tal manera que el enfoque
el enfoque que tuvo el gobierno o los tecnócratas del Ministerio de Economía y avalados por el gobierno es que con esta ley se permitía, dice, resolver el tema de la capacitación de los trabajadores. De la empleabilidad. Mentira. Hay una ley, tenemos una ley vigente, la 28.535, que establece las modalidades formativas, que promueve las modalidades formativas de los trabajadores, dando este tipo de beneficios, que hay que mejorarla. Pero tú no puedes, de ninguna manera, entregar en bandeja de plata el activo más importante que tiene la nación, sus jóvenes, y por solamente esa condición discriminatoria de decir, oye, como tú tienes de 18 a 24 años, y no es verdad que no esté capacitado, muchos de ellos son ingenieros, contadores públicos, y el gran error que establece la ley es reconocer que un trabajador es formal cuando está en planilla. Mentira, mentira. En el mercado informal hay cientos de miles de jóvenes que trabajan y que les pagan mensualmente con recibo, les pagan directamente. ¿Qué prima ahí? El principio de la primacía de la realidad. Pero no tiene ningún derecho, ningún beneficio. La pregunta que yo me hago es, con la derogación, y se la pregunto a ambos, y con la mejor buena onda, con la derogación, este grupo etario no pasa, digamos, de no tener nada, permíteme terminar a no tener nada. Pero permíteme la reflexión final. Mira, ve. En estos 10 años, el subempleo juvenil, que estaba en 64%, el subempleo, o sea, aquellos jóvenes que no trabajan 8 horas sino 4 horas, que no ganan el sueldo mínimo sino 500 soles. El subempleo que estaba en 64% lo hemos reducido a 28%. El empleo formal creció de 24% a 62%. El desempleo formal ha cedido de 9.7 a 9 puntos. Entonces, si en este escenario se da esta ley, es solamente para que puedan incorporar esta flexibilización laboral para jóvenes con derechos disminuidos en la gran empresa que no lo necesita. ¿Sabes por qué? Porque la empresa tiene herramientas como el 728 que permiten los contratos modales. ¿Qué son los contratos modales? Contratos a plazo fijo. Así es. Entonces ponías en el mercado una herramienta perversa que puede ser indebidamente utilizada. Pero a ver que me demuestre en qué artículo de una ley hay un beneficio que se crea para los jóvenes. Pero es una norma número 1 voluntaria, no es una norma retroactiva. Voluntaria para el empleador. Voluntaria para el empleador. Pero digamos, a eso voy. O sea, no era... Por otro lado, tenía la posibilidad del beneficio del seguro social. Y yo sí creo que el tema de la capacitación con el sistema de Velázquez es clave en la empleabilidad. Un chico que no ha salido de una universidad debidamente capacitado en ese rango, va a ser muy difícil que encuentre un empleo digno si no está debidamente capacitado. ¿Y justamente por qué? Porque el problema de la productividad hoy en día en el país es que no tenemos suficiente mano de obra calificada. Esta norma apuntaba, era una luz en función a eso, darle productividad al pero trabajador. Que la suma el Estado hoy con día sus no la va a tributos, tener. pues, que la suma con el impuesto a la renta y que no la suma con los derechos de los jóvenes. Pues. Ahora, lo cierto del caso, Mario, es que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Esa es la pregunta, ¿de aquí en adelante qué? Exactamente, yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas con el Congreso de la República debemos conciliar la parte técnica con la parte política. Yo te hago una reflexión. Yo creo que el gobierno actuó con la mejor de las buenas intenciones, sobre todo el presidente de la República, Ollantumala, el Ministerio de Economía y Finanzas probablemente también. Pero creo yo también de que acá iba a haber problemas incluso de constitucionalidad de la ley. Yo haciendo una prognosis de abogado, de alguien que tiene más o menos experiencia en esto, yo creo de que esto se hubiese caído en los próximos meses, en los próximos años, en el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Más temprano que tarde, probablemente. Y creo que había... Es otro debate, ¿ah? Es otro debate. Porque hay normas laborales especiales que no han sido derogadas. Pero te digo mi olfato de abogado. Me parece que esto se hubiera podido caer en el Tribunal Constitucional o en una sala constitucional por un vicio de constitucionalidad de la norma. Muy bien, eso es uno. Dos, tú has hablado de muchos aspectos positivos que tiene la norma, ¿no es cierto? Por eso que alabo la actitud del presidente de la República. Pero creo que en la práctica, Mario, iban a haber algunos problemas. Por ejemplo, sancionar a los malos empleadores, ¿no es cierto?, que quisieran en un futuro no muy lejano gente barata, pues, mano barata, ¿no es cierto? ¿Cómo sancionas tú eso? ¿Cómo el aparato del Estado, que a veces es tan complicado de sancionar empresas, ¿no es cierto?, justamente por estos abusos, les cae a uno de ellos
por estos excesos. Pero eso es un problema de falta de fiscalización. Sí, pero pero dale pues al Ministerio de Trabajo herramientas de control de fiscalización como tipo SUNAT. Te he dado dos problemas. Uno, el tema de la constitucionalidad de la norma, y dos, el tema de la práctica de la fiscalización. Muy bien. Tercero, tú hablabas de algo muy importante que creo que no te respondimos, bueno, el debate propio de esta reunión, ni Javier ni yo, que es, ahora nos vamos a acostumbrar a que el ruido de la calle gobierne. No es así, pues, porque yo creo que es parte de la democracia. Estuvimos en un debate muy alturado con Javier hace un par de horas y nos preguntaba la periodista, ¿quién ganó el día de hoy? Ha ganado la democracia, han ganado los jóvenes. Fíjate tú que hace, si bien es cierto, son ejemplos muy distintos y muy distantes. ¿No ganan las algaradas al final? Escúchame. ¿No ganan los congas? El año 97, no son cosas distintas. El año 97, los jóvenes salieron a protestar. Era otra cosa, por supuesto, era un gobierno dictatorial, autócrata, corrupto, en la época de Fujimori y Montesinos, cuando decapitó el Tribunal Constitucional. Y dejó un buen precedente, ¿ah? Como los que hemos estado a favor justamente de las protestas de los jóvenes en las calles, el día de hoy, por más oficialista que yo sea, puedo oponerme a que cientos de miles de jóvenes salgan a las calles, por el amor de Dios. Eso no significa censurar el buen objetivo y la buena intención del presidente de la República, que ha querido dar y formalizar a 1,5 millones de jóvenes en el país, si no son 2 millones. Pero creo que habían problemas de tecnocracia que creo yo que se deben superar con una mejor comunicación. O sea, el Congreso no puede ser, mi querido Mario, el bombero, que cuando hay un incendio salimos con nuestras aguas, nuestras mangueras. ¿Ustedes sintieron eso el viernes? Yo lo sentí. No, hoy día lo sentí. ¿Y el viernes sintió cuando el presidente...? No, yo creo que el viernes el presidente de la República hizo bien, ¿no es cierto?, como un buen jefe de Estado, como un estadista, decir, oiga, el Congreso de la República convoco, según mis facultades de la Carta Magna, a una sesión extraordinaria, por primera vez en este gobierno, para que el Congreso de la República defina. Dicho sea de paso, con esta Velázquez Quequén, esa convocatoria del pleno extraordinario ha hecho quedar a la señora Solórzano como una zapatilla, ¿no? Bueno, porque justamente se había negado, y ha tenido que esperar que su jefe salga como... Eso me pareció lamentable. Eso debilita la autonomía del Parlamento. Pero volviendo al tema de la algarada, de la calle, el año 2008 nosotros decidimos poner en marcha la reforma magisterial. Y el SUTE nos quiso parar el país. Y nosotros hicimos una alianza con los padres de familia, le hicimos ver de las bondades de esta reforma magisterial. Y la calle no le ganó al Parlamento, el Parlamento puso en marcha esa reforma magisterial. Es que eso es lo que debió decir el gobierno. El gobierno debió aliarse con la población. O sea, igual con el tema de la frustrada reforma de las AFPs, igual con la ley Servir, al gobierno le toca liderar el cambio con la población. La última ley de la reforma de salud, la última ley que ha incorporado las alianzas públicas privadas en la reforma de salud, también hubieron movilizaciones, pero son normas que benefician al país y fundamentalmente a los ciudadanos. Te lo digo de verdad, con el ánimo de que cualquiera me ponga acá a discutir en qué artículo, en qué parte de los 30 y tantos artículos que tenía esta ley que acaba de morir el día de hoy, había uno que beneficiara a los jóvenes. No había, no es verdad que iba eso a estimular la capacitación y la formación. Repito, pongo el caso Colombia porque nosotros competimos con esos mercados. Entonces, ahí en Colombia, ¿cómo formalizan las empresas? Los 2 primeros años no le cobran impuesto a la renta y luego le van cobrando periódicamente a las empresas. Entonces, es un contrasentido de que si nosotros, con la legislación general, en el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, hemos reducido drásticamente el subempleo, con esta ley lo que está generando es un efecto pernicioso, el subempleo. Porque vas a generar jóvenes que por el solo hecho de tener 18 a 24 años van a tener derechos menores que otro que no tiene esa edad. La alternativa es... Mejor dicho, ¿cuál es la alternativa para los jóvenes? La alternativa es la siguiente. En estos 8 años se han creado 253.000 puestos de trabajo formales para jóvenes de 18 a 24 años. Entonces, los ministros que se han doblado el sueldo, que se han duplicado el sueldo, han hecho que la economía se enfríe, que ya no crezca 5 o 6%, sino 3%. Hay que expandir el crecimiento de la economía. Bueno, esa es la salida en la que todo el mundo está de acuerdo. Sí. O sea, en realidad el problema más que el empleo es la inversión. No le des el falso mensaje al joven que por tener 18 años, y no es verdad que no esté preparado, sí, muchos a los 21 años son contadores públicos. Entonces, son ingenieros, porque la ley no dice que solamente pueden ser aquellos que... O sea, ¿usted no cree que el día de hoy se genera más empleo formal por
que hay sobrecostos, sino simplemente por la informalidad. Mira, o sea, la gente no genera más puestos formales por esa razón. No, yo digo lo siguiente, es un error de enfoque, de creer que la informalidad del mercado laboral se resuelve recortando los derechos de los jóvenes, laborales de los jóvenes. Es un error. En cualquier país sensatamente como en Chile, otra manera de mirarlo, el tema se enfoca desde el punto de vista la valla de la formalidad. Desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista, por ejemplo, municipal. En Colombia 3 días demora para armar una empresa, acá demora 15 días hasta un mes. Entonces son otros elementos, ¿no? Entonces hay que hacer un enfoque diferente. Javier ha puesto un tema que lo hemos conversado contigo, que es el tema de Colombia. Incluso hemos traído a senadores colombianos. ¿Por qué crece Colombia y el Perú ha caído un tanto? Una razón sencilla. En Colombia hay una fortaleza institucional, en primer lugar. Gran diferencia. Gran diferencia. Lo que acá estamos en una debilidad institucional. En segundo lugar, Colombia está en el boom del petróleo, en la actualidad, digamos, ¿no es cierto? No. Sí, pero por favor, ahorita Colombia está en el boom del petróleo. Pero se han ido al bombo con la bajada del precio, ¿no? Y están en serios problemas. Tercero. Y además, creo yo que no deberíamos quedarnos de brazos cruzados. Yo creo que habría que comenzar a consensuar y no conflictuar con una ley general del trabajo. Ahorita estamos parchados, hace muchos años estamos con una ley acá, otra ley acá, estamos parchando. Solamente tenemos la ley procesal, digamos, laboral. Pero creo yo que debemos poner las barbas en remojo y lo que nos queda de gobierno, los congresistas de la República, el año y medio que nos queda, creo que debemos por lo menos asentar las bases en una ley general de trabajo, me parece. Pero fíjese, congresistas, yo conozco muy bien el caso del sector agroexportador, ¿correcto? Y yo veo Ica, Piura, Trujillo, buena parte de usted no. Justamente esa norma especial que flexibiliza norma ha permitido que hoy día regiones como Ica tengan pleno empleo. ¿Y por qué? Porque el legislador supo adecuadamente darse cuenta, Mario, que esa realidad requería, Mario, de eliminar sobrecostos. Ese es un régimen especial para el sector agrícola. Pero ha funcionado. No se aplica. Pero hay pleno empleo en Ica. Hay casi pleno empleo en Piura. Exactamente. Usted lo sabe. Hay que hacer un régimen especial. Pero este no es un régimen especial, este es un régimen discriminatorio. El régimen especial se diferencia del discriminatorio porque se aplica para todos, para el chico, para el grande, para el hombre, para la mujer, para el de 30, de 40 años. Por el tipo de sí. Bueno, ¿por qué? Porque la naturaleza de la actividad... Hay sindicalistas del sector agroexportador que dicen, a nosotros también nos discriminan respecto al régimen general. No, porque la naturaleza de la actividad establece criterios objetivos diferenciadores. Estacionales. Aquí lo que se establece es una discriminación. Tú de 18 a 24 años vas a tener 5 beneficios, CTS, utilidades, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, menos que otro. No puede eso funcionar y no puede explicar que debido a eso hay informalidad en el mercado laboral. Es un error de concepto, de verdad te lo digo, es un error de concepto. Y si queremos ser competitivos, vayamos a generar mecanismos de beneficios tributarios como lo está haciendo Chile, como lo está haciendo Colombia, pero además te digo lo siguiente, ahora quieren ser más papitas que el Papa. En Estados Unidos el presidente Obama acaba de anunciar, por ejemplo, que para mejorar la calificación del capital humano, especialmente los jóvenes, ahora los 2 primeros años en universidad van a ser totalmente gratuitas. Están yendo, por ejemplo, a imponer la licencia por maternidad, la licencia por enfermedad, las cunas, y aquí vamos en retroceso, o sea... Queremos seguir creciendo, volver al crecimiento del 5 o 6%, pero castigando a los jóvenes, recortando sus derechos. A mí no me parece. Y creo que eso no va a resolver el problema de la informalidad. Bien, estamos hablando en todo caso de un cadáver. Pero yo sí creo igual, de un muerto que tiene pocas horas velándose. Ya está enterrado. Lo que yo sí creo es que debemos esperar muy pocas, que yo diría que ninguna reforma de parte de este gobierno. Y sí creo que reformas como la que se tiene que dar en el mercado laboral, como se tiene que dar en el mercado previsional, que también es otro muerto, sí deberían ser materia de una concertación en el siguiente gobierno, ¿no? Concertar, todavía tenemos tiempo. Así que si ustedes son reelectos, señores, por favor, impulsen esa reforma. Pero tenemos tiempo, creo, para por lo menos dejar sentadas las bases de no solamente de varias reformas, pero creo yo, Mario, que hay que consensuar. Estamos en estos momentos en un ambiente absolutamente enrarecido. Es una voz solitaria en el gobierno, Omar. Eres una voz solitaria. Tú eres el único que promueves consenso. Nadie te escucha. Ojalá tú Ana Jara hoy día exhortó eso y a la pobre lo tomó como chiste. Yo lo lamento por Ana Jara porque tengo un gran aprecio por ella. Hay que dejar los insultos de por medio. Pero creo que ha sido desbordada. Señores congresistas, un gusto, como siempre, que nos acompañe. Vamos a la pausa, venimos con Ricardo Vázquez Kunze y...